Continuamos con el libro Hechos de los Apóstoles, hoy en el capítulo 17. Bueno, vamos avanzando, ¿verdad? Porque nos ha llevado este libro varios meses, pero un libro exquisito porque nos da fundamentos para entender casi que toda la Biblia, en realidad, porque hay muchos aspectos que se mencionan tanto del Antiguo Testamento y además porque es un libro en el cual vemos el nacimiento de todas las iglesias del Nuevo Testamento, a donde luego Pablo les envía las cartas. Eso es, entonces, en Hechos es el nacimiento de la iglesia corintio, de la iglesia de Efeso, de la iglesia de Gálatas, de la iglesia romana, o sea, de todas las cartas del Nuevo Testamento. Y como introducción, recordamos que estamos en el segundo viaje misionero de Pablo. Entonces, Pablo hace 3 viajes misioneros y este es el segundo viaje misionero. Y ya ha pasado por varias ciudades. Ahora, la semana pasada, en el estudio anterior, vimos que estaba en Filipo. Bueno, hoy Pablo continúa su viaje y vamos a ver en qué lugares Pablo va a ir pasando. Algunos personajes en esta historia serán siempre Paulo y Silas, que son los compañeros más mencionados de este equipo misionero, que son los protagonistas, por decirlo así, o los líderes principales de este grupo misionero multicultural. Luego aparecerán unos gentiles, o sea, en este caso también judíos, aparecerá alguien que se va a llamar Dionisio al final de este capítulo, aparecerán los ciudadanos de Atenas y también una mujer llamada Damaris. Algunos lugares geográficos. Bueno, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea y Atenas. Posiblemente los que más vamos a recordar. Y aquí tenemos el mapa de este viaje misionero de Pablo. En este momento Pablo está acá. Ya sabemos que viene desde Jerusalén, ¿verdad? Ha pasado por todo esto. Llegó a Filipo, que lo estudiamos la semana pasada en el estudio anterior, que es la carta a los filipenses, ustedes la tienen, ¿verdad? Bueno, ahora él va a estar pasando por acá, por estas 2 ciudades, y pasará por Tesalónica, también pasará por Berea y llegará a Atenas, donde invertiremos la mayor cantidad de tiempo en este estudio. Y hay varios temas principales, pero voy a mencionar solamente estos. El segundo viaje misionero de Pablo, una visita muy especial de Pablo a Atenas, que es como un tema muy central en este capítulo, el evangelismo en las plazas públicas y el evangelismo a eruditos. Uno de los mayores aportes que Pablo puede hacer a nuestra vida personal en este estudio del segundo viaje misionero de Pablo en que estamos, o de cualquiera de los 3 viajes, es cómo evangelizar, cómo presentar el evangelio. Bueno, hoy tendremos la oportunidad de ver cómo lo hace Pablo en una plaza pública, en una plaza social, donde hay personas que trabajan de la clase media, podríamos decir, de la época del primer siglo ahí en Grecia, y cómo evangelizó a eruditos. Iniciamos en el verso 1. Atravesando Anfípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, porque no en todas las ciudades habían sinagogas, y ustedes recordarán que Pablo siempre anda buscando la sinagoga como el punto de partida a cada ciudad, es parte de su estrategia. Además de que Dios le había llamado y le había dicho que primero a los judíos. Entonces, en cada ciudad Pablo va a buscar primero a los judíos y luego va a buscar a los gentiles. Como era su costumbre, nos lo dice el mismo Lucas aquí en el texto. Fue a buscar la sinagoga de los judíos como era su costumbre. Pablo entró a la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos. Discutió, es una palabra que más bien es como la palabra debate, que era parte inclusive de la modalidad de Atenas, de Grecia, el debate, que todavía existe hoy como una modalidad de enseñanza, y de acuerdo, basándose siempre en la escritura.
explicaba y demostraba. Vean qué interesante los dos verbos. Explicaba, pero además demostraba que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara. Este Jesús que les anuncio es el Cristo. Esto es bien importante acá. ¿Por qué? Porque él les está hablando a judíos. Recuerden que los judíos tenían conocimiento del Antiguo Testamento. Por lo tanto, la palabra Cristo era familiar para ellos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la palabra que salía no es Cristo, es Mesías. Pero sí sabían que vendría un Mesías. O sea, es del conocimiento de todo judío de aquella época y de la época actual que ellos saben que esperan a un Mesías. Entonces, Pablo está hablando del Cristo, de Jesús, el Mesías en el Antiguo Testamento. Una información que les era similar. Ahora, en el Nuevo Testamento, al Mesías del Antiguo, en el Nuevo Testamento, lo llaman Cristo. ¿Ok? Porque estamos acá en el griego y el Mesías en el Antiguo Testamento en hebreo. Y esto es lo que Pablo está tratando acá de conectar con ellos. Quiero que aprecien algo importante, porque esto puede ser una herramienta importantísima para cada uno de nosotros para poder llevar las buenas nuevas de Cristo a un familiar, a un amigo, a un compañero de trabajo en la vida. Es buscar un punto de contacto. Pueden ver que Pablo está buscando un punto de contacto, algo de lo que ellos sí entendían. Sí, no les empieza a dar una información nueva completamente, sino que busca dentro de lo que ellos entendían algo con qué hacer contacto, para de ahí empezar a compartirle las buenas nuevas. Porque esto es un concepto misionológico de mucho valor, que donde quiera que uno llegue, ya Dios llegó primero. Entonces uno lo que tiene que hacer es buscar en esa persona y en esa vida, en ese pueblo, en esa ciudad, en dónde están en la relación con Dios, en qué momento están. ¿Significa que son salvos? No. ¿Significa que conocen a Cristo? No. Pero si usted va a las montañas, a un pueblo, digamos, un pueblo indígena que no tiene contacto con la ciudad ni con la sociedad, que están aislados. Bueno, ellos van a tener sus momentos de adoración y van a danzar y van a pintar sus cuerpos, etcétera. Bueno, ese es el punto que hay que buscar. Es su punto de espiritualidad. Hay una búsqueda de adoración. Entonces, ¿qué hace un misionero capacitado? Hace un punto de contacto con esa experiencia espiritual que están teniendo y de ahí parte para empezar a hablar del Mesías. Sí, y vamos a ver cómo Pablo lo hace. Aquí vamos a apreciar un poco mejor cómo Pablo lo hace. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo. Vean la palabra convencer. ¿Por qué? Porque cuando se predica el evangelio, la palabra predicar significa convencer. Convencer. Yo ahora les estuve convenciendo a ustedes de la llenura del Espíritu Santo, por ejemplo. Es convencer. Entonces, dice que algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo. Por eso cuando leemos la escritura y la estudiamos juntos, hay un convencimiento. Usted tiene que salir con más fe. Usted tiene que salir más valiente. Usted tiene que salir creyendo que usted va a alcanzar esa meta, ese propósito, ya sea material o ya sea emocional, ya sea relaciones interpersonales o ya sea de su trabajo. Y dice que salieron, que los judíos estaban convencidos y se unieron a Pablo y a Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres. ¿Qué mujeres? Mujeres prominentes y muchos que no eran judíos también y adoraban a Dios. Y notes esto que es interesante, cómo Lucas nos habla de judíos que se convencieron, pero también menciona que había mujeres. Y también menciona que habían otros que no eran judíos. Sí, es muy descriptivo para que podamos ver que la audiencia a la que Pablo le estaba predicando era una audiencia variada en género, pero también en grupos étnicos. Entonces, estos son aspectos que nos van ayudando a entender cómo es el evangelismo de Pablo. El verso 5 dice, pero los judíos, llenos de envidia, otra vez esta palabra. Ustedes recordarán esta palabra cuando crucificaron a Jesús, ¿se acuerdan?
que cuando crucificaron a Jesús y llegaron donde Poncio Pilato, los judíos, el liderazgo, porque cuando hablamos de judíos hablamos de liderazgo, ¿verdad? Dice que tenían mucha envidia y que los representantes romanos sabían que era por envidia que lo querían crucificar. Y por eso trataron de persuadir a las masas para que no siguieran pidiendo la muerte de Jesús, porque sabían que era por envidia, no porque había hecho algo indebido. Bueno, aquí vuelve a aparecer llenos de envidia. Interesante, la palabra envidia sale mucho en los evangelios. Eh, y muchas veces creemos que es una palabra por allá muy lejana, muy abstracta, pero ni tanto, ni tanto. La palabra envidia es una palabra que hay muchas personas que experimentan este sentimiento tan desagradable, porque según los filósofos de la época griegos, precisamente decían que la palabra envidia es como una enfermedad que carcome los huesos, que entra hasta los tuétanos. O sea que la persona que padece la envidia es una persona que casi se está pudriendo por dentro, por decirlo de alguna manera. Pero la envidia tiene la capacidad de hacer un daño enorme en la vida. Un amigo que te tenga envidia es una máquina súper destructiva, que inclusive mucha gente a veces ni siquiera quiere contar sus éxitos porque no sabe si van a provocar envidia. Reclutaron a unos maleantes. Vean lo que hicieron por envidia. Vean lo que hicieron. Igual que con Jesús cuando lo encarcelaron. Reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Jasón era quien los estaba hospedando. Todo esto empezaron a hacer. Ese es una forma impresionante, una estrategia de un liderazgo corrupto. ¿Cuál es? Bueno, de reclutar gente sin escrúpulos y armar una turba y empezar a alborotar la ciudad. ¿Cómo? ¿Cómo se alborotan las masas? Con mentiras. Esto es algo que lo encontramos todavía hoy en la política. Se levantan mentiras contra un candidato, contra una persona, contra un líder. ¿Para qué? Para causar caos, para causar desorden, para causar ansiedad, para causar miedo, para provocar odio. Lo encontramos inclusive en la iglesia muchas veces. Hay luchas de poderes dentro de la iglesia. Lo encontramos en el mercado, o sea, me refiero en el campo laboral, lo encontramos en todas partes. Les cuento que lo encontramos hasta en los condominios de Florida, del sur de la Florida. Dice, estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Pero como dice que se llevaron a Jasón y a otros hermanos a las autoridades, y luego dice que han trastornado el mundo entero, o sea que ya vienen de trastornar otros lugares y han llegado a este lugar. Y Jasón los ha recibido en su casa, o sea, se van contra Jasón, el hospedador, se van contra los amigos de Pablo y de Silas también. Todos ellos actúan en contra de los decretos del César. Además, tratan de poner al César o a los representantes romanos en contra de ellos, para provocar, claro, porque son fuerzas más grandes, para provocar que se vengan contra ellos. Y dicen que están afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. O sea, tuercen la verdad completamente. Y esto es muy importante para tu vida y para la mía. ¿Por qué? Porque cuando nos encontramos con conflictos de relaciones interpersonales, de gente que nos levanta un chisme, de gente que hace enredos con la verdad, de gente que tuerce la verdad para levantarte un falso, muchas veces una persona se puede quedar diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Cómo? Bueno, porque hay envidia, porque hay sentimientos mezquinos en el ser humano. Porque en realidad Pablo no les estaba haciendo nada. Todavía en la ciudad anterior, bueno, liberó a una endemoniada, que era la fuente de recursos económicos de una familia. Entonces, claro, esos fueron los que promovieron que los metieran a la cárcel, que los lastimaran. Pero en este caso, ni siquiera ha sucedido eso. Sin embargo, ya lo están haciendo. Envidia, y tú dirás, ¿de qué? Del poder, de la unción, de la presencia de Dios. Yo he vivido por experiencia propia
personas que sienten sentimientos mezquinos porque tal vez el Señor me usa en un área en la otra. Y creo que los han sentido por otras personas. Hay gente que es así, que ni siquiera busca al Señor como se debe, pero sí quisiera tener los dones que Dios le da a quienes lo buscan. Entonces la envidia es muy mala y la envidia es muy mala y es muy real. Todos ellos actúan en contra de los decretos del César. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces, las autoridades exigieron fianza a Jasón y a los demás para dejarlos en libertad. Así que ven que se salieron con la suya al final, ¿verdad? Se salieron con la suya. Y también podemos ver algo interesante quizás, fuerte, pero que es bueno que lo sepamos. Si usted no se defiende, usted no puede esperar que la justicia tome lugar en la vida. Usted tiene que aprender a defenderse. Cuando alguien le levante falsos, cuando alguien le ataque, cuando alguien dañe su reputación, usted debe aprender a defenderse, porque ustedes pueden ver acá que la justicia no siempre sale a la luz. No estamos en el reino de Dios, estamos en el reino de las tinieblas y no siempre la justicia prevalece. Y aquí lo podemos ver en el texto bíblico. Entonces, tienes que salirte de la concha, tienes que quitarte la timidez y defenderte en la vida muchas veces. Hay personas que creen que el verso bíblico aquel de poner el otro a la otra mejilla debe aplicar a todos los casos, pero no, no, eso hay que estudiarlo con mayor profundidad. No es así. En la vida vemos a un Pablo que se defiende, vemos a un Jesús que se defiende. Entonces, sí, hubo momentos de poner la otra mejilla, pero hay momentos que son de defenderse. Luego llegan a Berea, es otra ciudad. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. O sea, los sacaron, los mandaron a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. ¿Por qué? Bueno, porque es como Pablo manejaba su forma de evangelismo, lo que iba haciendo en estos viajes misioneros. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que estuvieron muy dispuestos a recibir el mensaje y a todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaba. Miren qué belleza, miren qué interesante. Esta gente tenía un sentimiento muy noble, dice Lucas, que los de Tesalónica estuvieron dispuestos a recibir el mensaje. El Espíritu Santo preparando corazones. Y uno dice, bueno, pero en un lugar sí y en el otro no. ¿Quién conoce, verdad, los designios de Dios? ¿Cómo saber por qué en un lugar sí o a una gente de un pueblo sí y a otra de otro pueblo no? Lo cierto es que el texto lo dice y a Lucas le interesa que lo sepamos, por eso lo está poniendo en el texto. Y dice que todos los días examinaba la escritura, pero también notemos esta segunda parte para ver si era verdad lo que les anunciaba. Recuerden que él está hablando y todavía no hay libro del Nuevo Testamento escrito. Entonces, Pablo no está usando un libro del Nuevo Testamento. Esto que Pablo, las cartas de Pablo las escribe unos años después. Aquí apenas está pasando por primera vez, fundando estas iglesias. Todavía no hay cartas de Pablo. Entonces, ¿qué libro está usando? Los pergaminos del Antiguo Testamento. Eso es lo que está usando. Los documentos del Antiguo Testamento. Y les está hablando del Mesías, de las profecías y del cumplimiento en Jesucristo. Entonces ellos estaban comparando que lo que Pablo dijera era verdad, que verdaderamente estaba en el texto que ellos entendían del Antiguo Testamento. Y esto es algo que tú y yo debemos de hacer siempre. No importa quién está enseñando. No importa si el que está enseñando es el predicador más conocido del mundo. No importa si es Billy Graham. No importa quién sea. Usted debe de constatar que lo que le están predicando está en la Biblia. Porque hay muchas personas que enseñan cosas de la Biblia que no están en la Biblia. Por ejemplo, se me ocurre pensar, yo he oído a maestros de la palabra que enseñan que Dios necesita tu dinero.
y que por eso le debes dar el dinero a Dios, porque Dios lo necesita. Dios no necesita tu dinero, eso no es verdad. No hay ninguna parte de la Biblia donde diga que Dios necesita el dinero de los seres humanos. ¿Qué clase de Dios sería que necesita el dinero tuyo y el mío? ¿Qué clase de Dios tendríamos que necesita nuestra plata? No, Dios no necesita nuestro dinero. No, Dios tampoco necesita que lo adoremos. ¿Para qué Dios va a necesitar que tú y yo lo adoremos? O que lo busquemos o que oremos. Dios no lo necesita. Quien lo necesita es nosotros. Nosotros somos los que necesitamos adorar a Dios. Nosotros somos los que necesitamos orar. Nosotros somos los que necesitamos dar los diezmos y las ofrendas para el reino de Dios. Pero no es que Dios las necesita. Quien necesita darlas somos nosotros para recibir la bendición que viene con eso. Pero no es el Señor. Luego continúa, perdón. Muchos de los judíos creyeron y también un buen número de no judíos, incluso mujeres distinguidas. Vuelve Lucas a mencionar las mujeres, ¿verdad? Allá en Tesalónica y aquí las vuelve a mencionar. Mujeres distinguidas y no pocos hombres. Eh, es como, ¿verdad? Interesante, digámoslo así, que menciona lo de mujeres, pero además distinguidas, porque eran mujeres de un cierto nivel social. Eran mujeres que tenían influencia en la sociedad, eran las esposas de las personas que estaban en posiciones importantes dentro del imperio. Y esto lo vamos a ver más adelante, en otros capítulos del libro de Hechos, cómo estas mujeres llegan a ser muy contribuyentes, muy importantes en la obra misionera de Pablo, a jugar un rol sumamente importante. Y de nuevo a Lucas le interesa que sepamos quiénes, los no judíos, mujeres, y por qué no deja solo mujeres, no, le pone el toque de distinguidas, porque para Lucas es importante que nosotros podamos visualizar que las personas que están llegando a Cristo son de todos los niveles sociales y de todos los géneros. Sí que hay una multiculturalidad, pero que también hay diferentes discursos de vidas acá. O sea que el Evangelio es para todas las personas, tanto hombres como mujeres, tanto personas distinguidas como personas comunes que trabajan en el diario vivir. El Evangelio es para todos, todos lo necesitamos para poder entrar al cielo. Todos tenemos que creer en Jesús. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra, mire lo que hicieron. Se fueron para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, o sea, lo sacaron. Pero a Silas y Timoteo se quedaron en Berea, los dejó ahí. O sea, que el problema más grande era Pablo para ellos. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Wow, ya Pablo está llegando a Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Vamos a ver qué pasa acá. A Pablo, entonces, lo sacan inmediatamente. Este celo tan interesante, ¿verdad? De los judíos, de irse desde Tesalónica hasta Berea, ahí persiguiendo. Este celo de los judíos por su religión, ¿verdad? Es muy notable en el libro de los Hechos, lo encontramos aquí una vez más, pero es un celo que no ha desaparecido, porque todavía hoy, cuando usted habla de Israel, usted nunca se imaginaría que Israel es uno de los países cerrados al Evangelio, ¿verdad? O sea, donde no se puede predicar el Evangelio. Pues fíjense que es un país cerrado al Evangelio. Yo he estado en Israel y además conozco la historia de Israel y Israel es un país cerrado al Evangelio. Usted no puede hablar con libertad en Israel de Cristo. Usted no puede evangelizar. Y es más, si usted va a una iglesia, usted tiene que ir con mucho cuidadito de cómo habla y de qué pregunta, porque tienen permiso ciertas iglesias, pero les controlan mucho lo que enseñan. Entonces, ese celo continúa el día de hoy. Y cualquiera que predique, porque aquí Pablo está encontrando esta resistencia, pero oigan, cualquier persona que predique el Evangelio va a encontrar resistencia.
va a encontrar resistencia. Y no importa de qué nivel seas, simplemente porque predicas el evangelio. Es, es como, es como que al enemigo definitivamente no le agrada que el evangelio continúe, que el movimiento de la fe continúe. Porque él no quiere que las personas conozcan el evangelio, ni que lo puedan obedecer, ni que lo puedan implementar. Ese es su propósito. En nuestra vida sucede cuando nosotros buscamos más de Dios, aparecen más distracciones, más pensamientos ociosos que vienen a tu mente durante el tiempo cuando te metes a orar, más personas que te llaman para salir, ideas que se te vienen de cosas que debías de estar haciendo y de un momento a otro pues dejas tu tiempo de lectura de la Biblia y tu tiempo de oración. La gente que vence y logra orar todos los días y leer la palabra es gente muy disciplinada. Tienes que ser disciplinado. De lo contrario, el enemigo se encarga. Mire, si se encarga el enemigo en tu mente de ponerte pensamientos, de distraerte que vayas a, no sé, a lavar los platos, que vayas a acomodar el closet, que vayas a barrer, y cuando te das cuenta ya estás cansada, ya pues ya te toca dormirte. ¿Por qué? Porque no lo hiciste en el momento en que el espíritu te lo puso o que tú tenías en tu horario hacerlo. Si lo hace en tu mente, ahora imagínese cómo lo puede hacer en un lugar abierto donde la gente todavía no conoce a Cristo y alguien lo va a evangelizar. El enemigo va a poner distracciones también. El verso 15, los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. ¿Qué era Atenas? Atenas era el centro intelectual más grande del mundo. Eso era Atenas, un centro intelectual importantísimo. Había sido la cuna de Aristóteles, de Sócrates y de Platón, los grandes filósofos. Fue el lugar donde se instauró la primera escuela de educación avanzada en el mundo. Y es desde este punto del mundo de donde salen los principios de la democracia, porque ya en Atenas, la gente votaba para escoger a sus gobernantes. Entonces, es desde Atenas de donde nace el principio de la democracia que tenemos nosotros de votar en nuestros países. O sea, estamos hablando de que Pablo está llegando al centro del intelectualismo a nivel mundial de la época. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Claro, es que Atenas estaba llena de un gran valor artístico, de muchos templos y había una gran idolatría. ¿Por qué? Porque Grecia, porque todo lo que tiene que ver con Atenas, todo lo que tenía que ver con Grecia, era el paganismo, eso era lo que gobernaba, y adoraban todo tipo de dioses, cientos de dioses, y la ciudad de Atenas estaba decorada espectacularmente con muchísimos templos paganos. Entonces, cuando Pablo entra a la ciudad, en lugar de quedarse observando el arte tan espectacular, lo que sucede es que el Espíritu Santo le puso eso que vemos ahí en el texto, le dolió en el alma ver que la ciudad estaba llena de ídolos, lleno de falsas divinidades que impedían que los seres humanos llegasen o pudiesen ver a Dios. Es como el paganismo en esta ciudad, al igual que muchas otras ciudades griegas, era enorme, era muy grande. Hoy tenemos otro estilo de paganismo. En nuestro tiempo es otra manera. Tenemos la nueva era, los cuarzos, los ángeles, las iluminaciones, las vibraciones, las energías, no sé, pulseras con no sé qué, una cosita que me guindo acá y que no sé cuánto me protege. En fin, hoy tenemos un mundo de paganismo que está vestido de una manera diferente. Aquí Pablo se lo encuentra en edificios, en templos, en estatuas, y eso es, y no les parece interesante que Pablo entra a un lugar de un arte espectacular y en lugar de ser atraído por el arte,
es atraído y en su corazón siente dolor por el paganismo que está detrás de cada una de esas estatuas, de cada uno de sus dioses paganos. Y aquí, claro, tenemos que parar y hacernos una pregunta. ¿Sentimos nosotros ese dolor que sintió Pablo en el alma cuando nosotros estamos con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo y sabemos que están en esa condición de paganismo? Sentimos ese dolor, el Espíritu nos habla, dejamos que el Espíritu nos hable. O cuando sentimos ese redarguir del Espíritu, lo callamos, porque no queremos hacer nada para transformar, para cambiar eso, porque no queremos hacer nuestra función. Bueno, Pablo lo sentía y se supone que nosotros deberíamos de sentirlo también. Y esto es lo que sucede en este lugar que se llama el Acrópolis. Eso es lo que estábamos hablando, que es esta ciudad, esta plaza pública, este lugar donde la gente estaba llegando y donde Pablo se está acercando, que es una plaza social, digámoslo, pero también una plaza donde llegaban filósofos de un cierto nivel a conversar con sus discípulos y ahí en lugares muy bonitos, entonces entran los temas y las discusiones. Dice la historia que mucha gente llegaba a este lugar a ver qué nuevo tema había salido. Así como cuando alguien va de compras a buscar en la primavera los colores que salieron en las tiendas, bueno, aquí llegaban a ver los nuevos temas que habían surgido para conversar. ¿Por qué? Porque ese era el asunto en Atenas, la discusión, el hablar de temas, el hacer preguntas, la vida, la filosofía, que ustedes saben es preguntarse el qué y el por qué, y ahí entrar en esos laberintos. Esa era la temática, ese era el asunto. Bueno, Pablo está llegando ahí a la Acrópolis, él está llegando a estos lugares de, de la ciudad. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los no judíos que adoraban a Dios, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban ahí. Cuando decimos que hablaba, en realidad la palabra es dialogaba, que es como más bien debatir, de la palabra diálogo. Es más bien, la palabra ahí es de diálogo, pero un diálogo con debate. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Oigan qué interesante, ante estas noticias de Jesús y la resurrección, los filósofos se preguntaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Se les sonaba locura. Otros decían, pero parece que es predicador de un nuevo Dios. Es interesante, ¿verdad? Ver cómo cada persona, de acuerdo a su background, a su historia, a lo que tiene en su cabecita, así, eso es lo que, las preguntas que va a hacer en su mente cuando tú le hablas de Cristo. O sea, les cuesta hilar. ¿Por qué? Porque es un conocimiento completamente nuevo para muchas personas. El Evangelio, aunque la gente esté acostumbrada a creer en Dios, pero ya cuando oye el Evangelio así desgranado de la mazorca, como desgranar una mazorca, no saben dónde archivar esa información en su cerebro. Bueno, aquí vemos a estos hombres que están pasando por una situación parecida y no eran cualquier persona, eran filósofos, pero están tratando de ver en dónde archivan esta información. ¿Es sobre un Dios nuevo o simplemente es un charlatán? Y ahí la palabra charlatán es una palabra bien fuerte. La palabra charlatán es como uno de los vagos que llegaban, no de los intelectuales, sino de los vagos que llegaban a la ciudad y quiere decir como alguien que está tomando ideas de muchas personas, pero que ni siquiera las sabe entretejer, por decirlo de alguna manera. Esta era una plaza pública en el puro centro y era donde se llevaba la vida social e intelectual, como les decía, y, y estas personas que lo escuchan a él sencillamente no saben cómo manejar el tema. Eh, Veamos un poquito sobre los epicúreos y los estoicos. Son escuelas de filósofos. Entonces, la escuela epicúrea y la escuela estoica.
Entonces ellos eran seguidores de una de estas dos escuelas, o sea, con énfasis, escuelas que tenían cierta tendencia. Fueron fundadas allá más o menos en el año 300 antes de Cristo y monopolizaban por completo el pensamiento de Atenas y del mundo de la época greco-romana, que ya había olvidado mucho lo de Platón y lo de Aristóteles. Los epicúreos no negaban la existencia de muchos dioses. Ellos creían que sí, que estaba bien, o sea, no se metían con el tema de los dioses, pero no negaban la existencia. El placer ocupaba un lugar muy importante en los epicúreos y debía de ser el objetivo del ser humano. El ser humano debía de hacer todo para encontrar el placer, la felicidad, buscar una vida tranquila, egoísta, sin dolor, sin miedo. Esa era la idea de los epicúreos. Eh, a Dios no le importaba el cuerpo, a los dioses no les importaba el cuerpo, entonces ellos tampoco. Entonces era mucho del placer, de la vida, de la fiesta, de hacer cualquier cosa con tu cuerpo, el libertinaje. Mientras que los estoicos creían en el panteísmo. ¿Y qué es el panteísmo? El panteísmo es lo que dice que Dios es todo, pero no como nosotros los creyentes lo creemos, sino que ellos dicen que un periquito es Dios, el perrito también es Dios, la montaña también es Dios. Sino que Dios está en todo, sino que es. O sea, el panteísmo cree que todo es Dios. La hormiga es Dios, el árbol es Dios, el riachuelo es Dios. Ese es el panteísmo, que está hoy en un auge impresionante. Ese es los estoicos, eso es una raíz estoica, que hoy vemos todavía mucho de eso. Y que Dios es el alma del universo, que le ha dado vida a todo, pero no tiene personalidad y que está en todas las cosas. Y la facultad principal del hombre es la razón. El cuerpo sí tenía valor, por lo tanto, el dominio propio es importantísimo. El abstenerse de cosas era muy importante, es muy importante para los estoicos. Ambas tendencias existen hasta el día de hoy, tal vez no con el mismo nombre, pero existe la inclinación al placer sin límites también, que es muy de los epicúreos y muy promovida por las redes sociales, por cierto, con el tema de me gusta. O sea, lo que me gusta es todo un mensaje subliminal al cerebro de que lo que debes de buscar es ser gustada, es que te den el like, que les gustes a los demás. Entonces, una gran necesidad de búsqueda de ese placer, de esa aceptación, y eso es pues todo un tema de psicología y de comportamiento social que tiene que ser estudiado, pero desde luego en otro momento. Dios entonces para ellos estaba en todo lugar. Y recordemos que cuando dicen que parece que es un predicador de dioses extranjeros, es que para ellos todo se relacionaba con dioses. Muchas veces venían personas a la ciudad a presentar nuevos dioses. Y en eso es en lo que están, pensando que tal vez estos vienen a presentar otros dioses. Parece que es un predicador, es de dioses extranjeros. Esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces los sujetaron y llevaron a una reunión del Areópago. O sea, a Pablo lo sujetan y se lo llevan al Areópago. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Esta es una pregunta que posiblemente se la hizo una de las personas importantes del Areópago. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un lugar y otro? Porque se lo llevan a este otro lugar. Pues este otro lugar es como una corte, donde están los filósofos más prominentes, y aquí es donde Pablo va a tener que dar una explicación, porque si está trayendo una nueva deidad, si está presentando y está trayendo un nuevo Dios, bueno, tiene que explicarlo para que entonces los líderes entiendan de lo que está hablando y entonces se apruebe que él pueda traer esta nueva divinidad. Porque nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Aquí aprendemos de Pablo evangelizando entre intelectuales, entre personas filósofas, entre personas de mucho pensar. ¿Qué quiere decir? Cuando dice, por ejemplo, vamos a ver acá,
Cuando dice suenan extrañas, lo que quiere decir, digamos, en el griego es ¿qué son ese montón de palabras? ¿Qué es esa palabrería sin sentido? Y están haciendo estas preguntas de manera despectiva. Están haciendo estos comentarios despectivamente. Es como lo que hablaba anteriormente, como usted está hablando un montón de cosas que no tienen sentido. Y en este lugar, el Areópago es como una montaña, es como una montañita donde estaba este edificio, que era como una corte, y ahí debatían los genios de la época. Todos los más intelectuales debatían los grandes temas. Bueno, ahí puso y esa puerta se la abrió el Señor a Pablo. Avanzamos. El verso 21. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Sí, ese era el tema, ¿ven? Ahí llegaba la gente a eso, a hablar, a escuchar, a comentar, a debatir. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo, vean el verbo, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Esto lo está diciendo Pablo no como crítica, que son religiosos, lo está diciendo como una forma de entrar en contacto con ellos, como diciendo, ustedes son muy religiosos como yo. Yo soy judío, yo soy religioso, ustedes también son religiosos. Como haciendo contacto con ellos para a partir de ahí empezar a predicar el evangelio. Veamos cómo lo hace, veamos cómo lo hace, porque me parece importante. Este es el Areópago para que tengan una idea. Pablo está por allá y este sería el Areópago de la época. Verdaderamente es el mismo. Y Pablo seguramente estaba por acá. Y miren qué interesante, uno no se imaginaría que en ese tiempo, ¿verdad? Que ni habíamos llegado al primer siglo completamente, ya existían lugares como estos, ¿verdad? Así que cuando veamos el teatro, pues ya sabemos que el teatro y la forma en cómo están las sillas no es un invento nuestro, ¿verdad? Es un invento que viene de muchos años atrás. El verso 23. Pongamos mucha atención acá. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Esa es la inscripción. Pablo les está diciendo. O sea, los atenienses eran tan religiosos, que inclusive tenían un altar para un Dios, por si acaso existía algún Dios al que no le habían hecho altar para que no se enojara con ellos, para que no herir los sentimientos de ese Dios. Bueno, había un altar que decía a un Dios desconocido, por si acaso había otro Dios. Imagínense la cantidad de dioses que podían tener. Entonces, cuando Pablo les dice, ustedes son muy religiosos, no está diciéndoles que son salvos, no. Lo que está diciendo es que son tan religiosos que hasta tenían un altar para el Dios desconocido. Pues bien, dice Pablo, miren qué interesante como Pablo entra por ahí, hace punto de contacto y de ahí parte a predicarles el Evangelio. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Díganme que esto no es inteligentísimo. O sea, el espacio que encontraba, ese espacio usaba. Y es muy interesante porque si tú y yo, por ejemplo, vamos a ver, llegamos a la casa de alguien y la persona dice, ay, espérame un momento, voy a prender una velita a un santo para que me cuide o para que le vaya bien a mi hijo en un examen. Y usted se vuelve y le dice, que es más o menos para dar un ejemplo al día de hoy de lo que Pablo está haciendo. Y usted le dice, ¿qué te parece si hacemos una oración por tu hijo para que le vaya bien al examen? Sí, esa es una forma de hacer contacto y de partir del lugar donde está la otra persona. No le dices, no, apaga la vela porque la vela no funciona, porque no es de Dios prender velas, porque no funciona, sino que en lugar de eso le ofreces la oración. Aquí Pablo está usando ese espacio del Dios desconocido para empezar a hablar del Evangelio. Eso es lo que se llama encontrar a Dios en el otro. Cuando conoces a alguien y en la relación que se va dando,
esa persona te dice, por ejemplo, uy, vieras que voy a ir el jueves a que me lean las cartas. Bueno, ese es el espacio. Esa es la búsqueda de la espiritualidad. Ese es el lugar de donde tú partes para decirle, sí, ¿y qué vas a encontrar ahí? Bueno, ahí me dicen esto y lo otro, de verdad. Bueno, fíjate que yo la forma como manejo eso cuando tengo incertidumbre es consultándole, diciéndole a Dios que me ayude así, así. Y si tú quieres, yo podría orar por ti para que tú también tengas eso. ¿Te gustaría? Sí, es usar esos espacios, esas oportunidades en el diálogo, en el diario vivir. Aquí lo encontramos en Pablo de una forma muy práctica. A un Dios desconocido. ¿Y saben qué hace Pablo? Le pone nombre, les bautiza al Dios. Eso es lo que está haciendo. Ah, ese Dios que no tiene nombre. Ah, ese es Jesús. De él es de quien yo les vengo a hablar. Brillante. Para mí me parece brillante. Brillante. Yo recuerdo un amigo mío que hizo su tesis sobre comunicación transcultural del Evangelio en Australia, creo, y llegó a un grupo indígena y usaban creían que el dios de ellos era un pájaro bellísimo. Y entonces, no recuerdo todos los detalles, pero él se las agenció para que ellos pudieran entender que ese pájaro era Jesús y les presentó a Jesús usando el pájaro. Eso es lo que se llama la comunicación transcultural del Evangelio, que es una de las carreras que se estudian en misionología, en el área del servicio a Dios. El Dios que hizo el mundo. Oigan cómo empieza el sermón de Pablo. Miren cómo comienza. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. O sea, inmediatamente empieza en la creación, hablando de la creación, desde el inicio. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de alguien o de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Eso es lo que está hablando Pablo. Miren cómo usa eso. Es Pablo usando la situación, inmediatamente empieza a hablar desde la creación, empieza a aclarar lo que significa el ser humano, que quien lo crea Dios. Eso es lo que les dice. O sea, aquí el tema de que del panteísmo y todas esas cosas, Pablo les está aclarando que no, porque dice que el Señor creó el cielo y la tierra. Y además no vive en templos. Estamos hablando de una ciudad llena de templos para los dioses, pero el Dios que Él les viene a presentar no vive en templos hechos por manos humanas. Por eso el énfasis que yo hago muchas veces en mis enseñanzas de que el concepto de iglesia tenemos que renovarlo de acuerdo a la Biblia y entender que el lugar donde nos reunimos es el lugar donde nos reunimos. Pero Dios donde vive es dentro de cada ser humano. Y eso es lo que es Dios y eso es lo que es iglesia. Como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. O sea, todo viene de Él, de una. Esta es la presentación que le hace a los grandes filósofos. Que no vive en templo. Vamos a ver si tengo acá un verso donde, así, aquí está, Primera de Reyes 8:27, donde el mismo Salomón en el Antiguo Testamento, ustedes saben que Salomón fue el que hizo el templo, el famoso templo de Jerusalén, ¿verdad? Lo hizo Salomón, el rey Salomón. Y cuando estaba construyendo el templo, mire lo que le dice Salomón a Dios. Pero ¿será posible que tú, Dios mío, habites en la tierra? O sea, él está siguiendo las instrucciones de Dios. Dios le dice que haga un templo. Él lo está haciendo. Pero él mismo le está hablando a Dios y le dice, ¿será posible que habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte.
O sea, no hay nada donde Dios quepa, es lo que está diciendo Salomón. Mucho menos este templo que he construido. No puede contenerte, tú no puedes entrar en este templo, te vas a salir por todo lado porque eres más grande que el templo. Qué belleza, ¿no? Dios no cabe en un lugar, Dios no cabe en un lugar. Y usted dirá, bueno, pero entonces como Dios está dentro mío y dentro tuyo, y en las dos está, y en los dos, tanto en ti como en mí está entero. Bueno, eso es porque Dios tiene atributos. Lo he enseñado en un estudio anteriormente. Y uno de los atributos se llama la inmanencia de Dios, que quiere decir que Dios está en todas partes y en todas partes está entero. Claro, y tú dirás, pero ¿cómo es eso? Bueno, eso es un atributo incomunicable. O sea que Dios no lo comunicó, no nos lo pasó. Nosotros no tenemos ese atributo. Dios nos pasó otros, como el intelectualismo. Dice que somos a semejanza de Dios. Nos parecemos en una serie de cosas que nos comunicó, atributos que nos comunicó, pero hay un montón que no nos comunicó, como la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia o la inmanencia y otros más. Y ese es uno de los atributos de Dios. Y si lo pudiéramos entender, como he dicho anteriormente en otros estudios, pues dejaría de ser Dios. El día que el hombre, el ser humano, entienda a Dios, quiere decir que no es Dios. Si lo podemos entender, no es Dios, porque cabe en nuestra cabeza. Así que aquí está entonces Pablo hablando de este asunto y de, sobre todo, también quiero que paremos en este tema de la creación. Nosotros hoy día tenemos muchos desafíos con esto. ¿Por qué? Porque aquí encontramos a un Pablo que está hablando de la creación, de que Dios hace todas las cosas, Él hizo el mundo y todo lo que en Él hay, tanto el cielo como la tierra. Él hizo el mundo, sí, pero nosotros hoy en las universidades que mandamos a nuestros hijos les están enseñando la evolución, en que Dios no hizo el mundo, sino que el mundo se hizo de una coincidencia, de una explosión cósmica, y que el ser humano es producto de esa evolución. Bueno, pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios hizo al ser humano. Entonces, ¿qué me dices? Que si la Biblia contradice la teoría de la evolución completamente, absolutamente. El verso 26, de un solo hombre hizo todas las naciones. Además, vean cómo lo va poniendo. De un solo hombre, o sea, más locura. De un solo hombre nacieron todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó además los periodos de su historia. O sea, Dios controlando la historia. O sea, que Dios está detrás de la historia. Esto es muy profundo. No vamos a entrar tanto en detalles porque es muy profundo, es muy enriquecedor, y también dice, puso las fronteras y puso las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque sea a tientas, esto me encanta, para que todos lo busquen y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esa frase, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, es una frase de un poeta estoico de la época. Entonces vean cómo Pablo está usando y conocía la literatura clásica griega. Está usando, está citando algo dicho por un profeta de ese grupo. O sea, vean la inteligencia que tiene. Está mencionando, claro que esta frase, como la que sigue, por ejemplo, como algunos de sus propios poetas han dicho, está mencionando a otro poeta. De él somos descendientes. Y este es un poeta que es precisamente de la tierra donde viene Pablo. Y está mencionando estos poetas estoicos para hacer contacto, para que sepan que él entiende y que sabe que lo que está hablando no es producto de un fanático judío loco. Él también sabe que maneja la literatura griega. Y además está usando dos citas que en este caso son de los poetas para el dios Zeus. Y aquí le está dando una aplicación para Dios, nuestro Señor. Así que es interesantísimo y de verdad que hay mucho más que enseñar sobre esto, por eso les decía que es muy rico, porque a ver,
está usando un material que podría ser muy controversial y que el estudiarlo nos podría enriquecer mucho. Pero por un tema de economía vamos avanzando. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. O sea, sabiendo que Dios es quien es, el que creó todas las cosas, creó al hombre y de él todas las naciones, ¿cómo podemos permitir o cómo podemos tratar de expresarlo, de expresar la divinidad? Dice, no debemos pensar que la divinidad va a ser como oro, como plata, como piedras, como esculturas, resultado del ingenio y de la destreza humana. Si les acabo de decir quién es. Pero ahora manda a todos en todas partes, ok, aquí les va haciendo el cierre. O sea, como dirían los vendedores, la venta, pero manda en todas partes que se arrepientan. Y la palabra arrepentimiento acá en el griego, que lo entendían muy bien todos ellos, significa cambio de mente, cambio de forma de pensar, cambio de dirección en la vida. Si usted iba para allá, ahora usted se devuelve y camina hacia Dios. Tiene implicaciones de alguien que implementa, que obedece, no solamente alguien que tiene un encuentro con Dios y sigue comportándose igual, sigue manejando sus principios igual, sigue manejando su vida igual. No, aquí Pablo está hablando de una transformación de adentro hacia afuera, porque además dice, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda en todas partes, o sea, aquí también, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia. Además, les habla del juicio final por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Vuelve a mencionar la resurrección, porque la resurrección es vital en el Evangelio. Cristo resucitó por ti y por mí. Y esa es nuestra esperanza de gloria. Y esa es nuestra victoria. El 32. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En ese momento, Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y otros más. Estas personas creyeron y dice otros más, no sabemos cuántos más, pero sí sabemos que Pablo predicó el Evangelio tal y como es, y aunque sonara una locura para algunos, para otros sonó a mensaje de Dios, a mensaje de salvación, y lo creyeron. Y esta es la misma experiencia que tú y yo vamos a tener. Unos pensarán que no tiene sentido cuando tú les hables de Dios, y otros creerán como has creído tú. Y esa es la obra del Espíritu Santo, que no depende de tu destreza, que no depende de tu elocuencia, que no depende de ti, sino que depende del trabajo del Espíritu Santo en la vida de esa persona. Y esto es parte de nuestra experiencia que tenemos para con Dios, de nuestro caminar, de cómo Dios a cada uno de nosotros nos usa de diferente manera y también nos respalda de diferente manera. Pero Pablo predicó el mensaje tal cual, haciendo punto de contacto, y la semilla del Evangelio dio fruto. No en todos, pero dio fruto. Y claro, nosotros podemos entonces ver que el grupo de los que escuchaban a Pablo, unos se burlaron, otros decidieron dejarlo para más adelante, ¿verdad? Ustedes pueden ver, unos se burlaron, pero otros dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión. Pospusieron y otros creyeron. Entonces, cuando tú camines por la vida y hables de Dios, algunos se burlarán, otros van a decir más adelante, me gustaría escucharte sobre eso. Algún día voy contigo al estudio, algún día voy contigo a la iglesia,
Y otros te van a decir, yo sí creo, yo quiero y quiero caminar contigo y quiero aprender más. Y toman la decisión de creer en Jesús. Entonces, son tres las clases de respuesta que se encuentran. Pero también los grupos a los que Pablo les dedicó y les predicó fueron personas de la plaza pública, trabajadores, lo que se llamaría hoy cuellos azules, a religiosos en las sinagogas y en el Areópago, a los intelectuales del Areópago, a hombres, pero también a mujeres prominentes. Habló en algunos momentos con individuos, aquí nos menciona Lucas, nombres. Esto es interesante, nos dice Dionisio, Damaris. O sea, le pone nombre, le pone nombre a esas personas para que esas personas, para nosotros, tengan más forma humana, porque otros son mucho más general. Y claro, nosotros hoy debemos de preguntarnos, ¿cuál es mi respuesta de estos tres grupos, de los que se burlan, de los que posponen el mensaje para más adelante y de los que creen? De lo que Dios te ha hablado hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Te parece demasiado exigente Dios y entonces te burlas, lo dejas a un lado? ¿O estás diciendo hoy, bueno, esto que aprendí hoy o esto que Dios me habló hoy, yo lo voy a dejar y lo voy a poner en práctica, tal vez más adelante, todavía no? ¿O estás como el tercer grupo que dice, sí, yo creo, lo voy a hacer, yo creo en esto, es mi deber abrazar esto y voy a creerlo, voy a asumirlo y voy a implementar esta palabra? ¿A cuál grupo perteneces tú? ¿Cuál es tu decisión hoy? Esa es la pregunta que Dios te hace en esta oportunidad. Y si Dios está tocando a la puerta de tu corazón hoy para que obedezcas en algo que Él te está hablando y tú lo pospones y tú estás indeciso o indecisa, yo quiero decirte que esa indecisión lo único que significa es que ya estás decidido o decidida. No hay indecisión. Ya estás decidida, ya estás decidido. ¿A qué? A rechazar a Jesús una vez más. A rechazar el obedecerlo una vez más. Entonces, pensemos de nuevo si eso es lo que queremos hacer con nuestra vida. Seguir rechazando la palabra que Dios nos da. Pablo tuvo la valentía de hacer lo que Dios le decía y Dios le dio la gracia, le dio el favor. Si el Señor está hablando hoy a nuestra vida, nosotros también debemos de obedecerle y Dios nos respaldará y nos dará su gracia y nos dará su favor.